Ya se juega San Lorenzo Guaraní aquí por Tigo Sports. Villamayor, toca Villamayor. Duarte va, Duarte al medio para Barrios. Antes y Manol, Barrios, Servio. Galeano, sigue Axel, se perfila Galeano. Colocar Galeano y Manol Segovia. Y de vuelta a Servio con una buena respuesta y la contra y la réplica. Y hacia avance Iván Ramírez, quien lo acompaña al Barbote. Reaccionó y avanzó Guaraní inmediatamente. Iba Anchi Barbote, Alcides tocando Barbote. Gira Kaiser, Franco responde, Fernández corre, cae Fernández, pedían penal, pero no dice Alipio. La pelota contra raya final. Buen momento del partido para ambos equipos. El remate de Barrios. Axel Galeano que avanza. Conducción de Axel. Galeano. Viene Axel dentro del área. Toca Axel. Viene Héctor. El disparo que bloquea Servín. Despeja para Guaraní. Aproximación clara de San Lorenzo. Y ahora John Cairo Sánchez. Tocando Sánchez. A revolearla Thiago. Tiro libre para Guaraní. Se viene Pérez. El otro es Tanda. Juega Tanda para Diego. Péguele Fernández. La cambió Diego. Arriba el envío de cabeza. Viene Franco en la marca. Kaiser. El tiro está. Franco. Gran tapada. Enorme Franco. ¿De dónde sacó esa mano? Franco. Parecía gol de Guaraní, pero se impone el buen arquero Franco. Vean ustedes, qué buena pelota al área para que arranque toda la jugada. Y así la primera. Y después rebotaba. Y acá. 3. Tremendo Franco. 3 en una. 3 acciones propicias de gol en una. Cabezazo de Manol, el rebote que queda suelto. Había intentado de inicio Pérez, el rebote que le quedaba a Ramírez. Este saca el remate, pega en el travesaño, le quiso dar más fuerza que dirección. Pero con el arco de frente era hacer eso. Acto reflejo. Tremendo el remate. Sigue Galeano. Muy bien, Axel. Va Galeano. Qué rápido que es. Incisivo. La va cambiando. Pelota para Duarte. Viene. Arriba. No te puedo creer. Arriba y afuera. Qué bien que la hizo Axel Galeano. Si sos San Lorenzo y estás en un momento complicado en la tabla, esta chance la tenés que mandar adentro, Julio Samaniego. ¿Y qué te parece? Y en los extremos. Primero Galeano forcejeando ahí con Dani Pérez, ganando por fuerza, por oportunismo, por habilidad. Los elementos que quieras agregarle, pero Galeano está haciendo un muy buen partido. El pase en cortada. Sigue Piñatares. Zurdazo de Piñatares. Pelota larga. Dani Mesa. Espera Duarte. La pide Barrios, La pide el 9. Barrios. Mesa. Duarte. Mesa. Mesa va, pégale. Mesa. El tiro que termina afuera. Hacia el caño derecho de Gaspar Servio. Otra vez, una muy buena asociación. Mesa que rompe líneas. Aquí está Duarte, sigue Duarte. Atento Imanol. Fernández, Iván Ramírez. Kaiser Ramírez. Bombazo de Iván Ramírez. Cerca del palo de Franco. Así el Kaiser para Guaraní. Sin la necesidad de tener demasiado espacio o sin la necesidad de tener demasiado tiempo la pelota en su poder. Se viene Villamayor, tiro libre para San Lorenzo buscando su gol. Desde las alturas intenta golpear el equipo de Julio Cáceres. El equipo del Emperador. Centro de Héctor. ¡Gol! De San Lorenzo. Y aparece Matías Agüero. La pelota aquí está clave, elemental, determinante para San Lorenzo. Aquí en su casa, tras el centro, la traspillada para vencer a Servio. Y aparece el zaguero central Matías Agüero. Tras esta pelota, se mete dentro del área con mucha convicción, cara interna del botín derecho. Aparición sorpresiva para darle el toque final, el toque de gol a esa pelota. San Lorenzo ya lo está ganando por 1-0. Y no sé si la indicación que le estaba dando Julio César Cáceres tiene que ver con atacar esa zona. Esto se está terminando cuando el árbitro marca el final del partido aquí en San Lorenzo. Cuánto sufrimiento, cuántos partidos, cuántas fechas tuvo que esperar el Rayadito
para sumar su primer triunfo en esta apertura. Sacrificio, entrega, dejaron la piel en cada pelota y lo ha ganado San Lorenzo. El rayadito del emperador le ha ganado Guaraní por 1-0.